Viernes, 10 de enero de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-9778. Tipo, aislada. Crédito documentado en diversos instrumentos. No procede demandar su pago a través de dos juicios simultáneos en diversas vías. Hechos. Una persona moral demandó el cobro de diversas facturas en la vía oral mercantil. En su demanda confesó que el crédito derivado de esos documentos también dio lugar a un pagaré cuyo pago demandó en un diverso juicio ejecutivo mercantil. Por tal razón, el juez de origen desechó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no procede demandar el pago de un crédito de la misma parte deudora, en forma simultánea y a través de diversas vías, cuando éste se encuentra documentado en diversos instrumentos. Justificación: los derechos fundamentales de audiencia, de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva implican que las personas pueden acceder a los tribunales previamente establecidos para plantear su acción a fin de que el órgano jurisdiccional les reconozca, constituya o reivindique un derecho. El legislador ha establecido diversas vías jurisdiccionales y diferentes requisitos que deben satisfacerse en cada una para que el órgano jurisdiccional dé curso a la demanda y, en su caso, analice el fondo de la cuestión debatida. La satisfacción de los requisitos para accionar en determinada vía no hacen procedente el juicio si consta fehacientemente que la parte actora reclamó el pago del mismo crédito a la misma parte demandada a través de un diverso juicio que se encuentra en trámite, aun cuando la deuda esté documentada en diversos instrumentos. Lo contrario implicaría que los acreedores pudieran ejercer simultáneamente, contra la misma persona, tantas acciones como documentos tuvieran en su poder que respaldaran el mismo adeudo que pretenden cobrar, lo cual no es acorde al derecho de acceso a la justicia. Si bien conforme a los artículos 14, párrafo 2, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos para conocer de las controversias y dar solución a la contienda planteada en un procedimiento en el que se satisfagan las formalidades esenciales que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de acción, contradicción, prueba y contraprueba. Ello no tiene el alcance de que un acreedor reclame a la misma persona el pago del mismo adeudo en dos juicios seguidos en forma simultánea. Atento al principio de preclusión, una vez que la parte acreedora elige la vía en que habrá de ejercer su acción para reclamar el pago de un adeudo, ya no puede, a través de un juicio distinto, en una vía diversa, demandar de la misma persona el pago del mismo adeudo. Solo después de desestimarse alguna acción, la accionante podría ejercer su derecho a través de otra acción en una vía diversa, pero para ello es necesario que en el primer juicio se haya dictado sentencia firme. Si bien la legislación mercantil establece diversas vías para obtener el pago de un adeudo ejecutiva, oral ejecutiva, no existe disposición ni criterio jurisprudencial que establezcan que puedan promoverse dos juicios de manera simultánea contra la misma persona y adeudo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 4. Registro digital, 202-9784. Tipo, aislada. Excepciones. No tienen el alcance de reconocer, constituir o reivindicar un derecho a favor de la parte demandada. Hechos. En diversos juicios orales mercantiles, los juzgados de origen analizaron como excepciones cuestiones que en realidad estaban dirigidas a constituir un derecho. Las quejosas promovieron amparo directo contra las sentencias respectivas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las excepciones solo tienen el alcance de aplazar, atenuar o destruir la acción intentada, mas no constituir, reconocer o reivindicar derechos a la parte que la plantea. Justificación. El término excepción consiste en un derecho de defensa y constituye la facultad legal de la parte demandada de oponerse a la pretensión que la parte actora ha aducido ante los órganos jurisdiccionales. Las excepciones no pueden constituir un derecho, es decir, no conducen a obtener una declaración a favor del excepcionante ni a obtener la declaración de un derecho en su favor. Al resolver sobre las excepciones, la autoridad judicial debe atender si a través de ellas la parte demandada pretendió destruir o atenuar la acción intentada por la parte actora, o bien, que se le reconociera, constituyera o reivindicara un derecho. Solo puede examinar en el fondo una excepción si lo planteado en ella es acorde a su naturaleza jurídica, o bien,
a partir de los hechos en que ésta se sustenta. Limitar su examen a lo que exclusivamente sea acorde a su naturaleza. El análisis de lo planteado por la parte demandada en sus excepciones no puede tener el alcance de reconocerle, constituirle o reivindicarle un derecho, pues esto último solo procede si se ejerció vía reconvención, ya que solo de esta última forma se garantiza a la parte actora el derecho fundamental de audiencia. Pues para que pueda ejercer cabalmente su derecho de contradicción frente a las pretensiones planteadas por la parte demandada, es necesario que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-9794. Tipo, aislada. Nulidad del ajuste de facturación de energía eléctrica. En el juicio mercantil en que se demanda, no se actualiza la subrogación de derechos y obligaciones entre CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Hechos. Se demandó en la vía oral mercantil de CFE Suministrador de Servicios Básicos y de CFE Distribución, ambas empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad. La nulidad absoluta del aviso de cobro por ajuste de facturación. La segunda persona moral planteó la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, la cual se declaró infundada y se decretó la nulidad absoluta pretendida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el juicio mercantil en que se demanda la nulidad del ajuste de facturación de energía eléctrica, no se actualiza la subrogación de derechos y obligaciones entre CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos. Justificación. Los artículos 2058 y 2059 del Código Civil Federal establecen que la subrogación, como una sustitución, implica que la relación jurídica emanada con una persona determinada continúa en los mismos términos con la que se subrogue en los derechos y obligaciones de esa relación, es decir, es una forma de transmitir obligaciones. Y quien paga o presta para pagar, se sustituye al primitivo acreedor en todos los derechos y queda en aptitud de ejercer las acciones que procedan contra él. Deudor. De conformidad con la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, Juicio Ejecutivo Mercantil. No puede sujetarse el pago a que se declare previamente que opera la subrogación. La actualización de la subrogación se produce invariablemente debido al pago que efectúa el tercero, ajeno a la relación contractual inicial, al acreedor original. Para que se actualice dicha figura es necesario que, a. exista una relación contractual entre dos personas, acreedor y deudor, en la que se hayan pactado derechos y obligaciones recíprocas, y b. en virtud de un pago efectuado por un tercero, ajeno a la relación contractual, respecto de la obligación del deudor, aquel, tercero, se sustituya en los derechos y obligaciones del acreedor primitivo. En los juicios mercantiles de nulidad del ajuste de facturación de energía eléctrica regulado por el contrato de adhesión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021. No se actualiza una subrogación entre CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, pues la relación entre ambas y el usuario final del servicio no cumple con los requisitos precisados, ya que aquella no entabla una relación contractual con el usuario del servicio, toda vez que efectúa la revisión de los sistemas de medición únicamente como tercero o auxiliar de CFE Suministrador de Servicios Básicos, que es quien celebra la relación contractual con el usuario, de conformidad con las facultades atribuidas en la Ley de la Industria Eléctrica y en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Debido a que es la empresa facultada para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, por ende, el usuario del servicio no es acreedor del distribuidor ni viceversa. Si bien las cláusulas primera, segunda, quinta, sexta, octava y novena del aludido contrato establecen que CFE Suministrador de Servicios Básicos tiene la obligación de responder ante cualquier situación o incumplimiento que provoque el distribuidor. Lo cierto es que ello no se traduce en una subrogación de derechos y obligaciones entre ambas empresas subsidiarias, sino que acontece en atención a que CFE Distribución actúa en su auxilio al efectuar los procedimientos de revisión, y al ser CFE Suministrador de Servicios Básicos quien celebró el pacto de voluntades con el usuario, es quien debe de responder por los perjuicios que se le causen al cliente derivados de esa relación jurídica, lo cual únicamente implica el debido cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4D4. Registro Digital, 202-9789. Tipo, aislada. Instituciones de crédito. No son autoridades responsables para efectos del amparo cuando actúan en cumplimiento a lo pactado en un contrato de fideicomiso. Hechos. Se desechó la demanda de amparo contra actos realizados por una institución de crédito con base en las cláusulas de un contrato de fideicomiso celebrado con la persona quejosa, al considerarse que aquella no tiene el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando una institución de crédito actúa en cumplimiento a lo pactado en un contrato de fideicomiso, no es autoridad responsable para efectos del amparo. Justificación. El artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para establecer si dichos actos deben considerarse así debe realizarse el test de 2 pasos, del nexo y de la constatación de la función pública, establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada primera, 21/2020, décima, en la cual se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables si se reúnen 2 condiciones. 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos. Y 2. Que sus funciones estén determinadas por una norma general. Cuando una institución de crédito realiza un acto que deriva de una fuente contractual, no supera el primer paso del test, ya que no se acredita el nexo entre el acto del particular y una potestad normativa atribuida al Estado, pues la determinación reclamada es el producto de la controversia de las partes sobre el sentido y contenido del contrato celebrado por ellas, que si bien fue suscrito en atención a un conjunto de normas jurídicas que habilitan a las que se denominó como autoridades responsables para prestar el servicio correspondiente, lo cierto es que, respecto de su contenido, el ordenamiento jurídico es neutro, en cuanto no toma partido a favor de alguna de las partes ni, por tanto, lo asiste con los beneficios o atributos del ejercicio de la función pública en las incidencias propias del acto de la celebración de ese tipo de actos, ya que la decisión de optar por un contrato de fideicomiso con determinada institución financiera se reserva a la libertad de las personas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.